Muy buenas noches, soy Fabiola Castellanos y estoy verdaderamente complacida de volver a tener al doctor Mario Marczuk con una de sus nuevas pláticas que la verdad siempre son de gran interés, tiene una información que es absolutamente necesaria y pues el día de hoy tenemos otro tema bien interesante que me enorgullece volver a presentar. Mario, bienvenido. Muchísimas gracias, como siempre, por tu presencia aquí en los lunes de Maico. Y sin más, los dejo con el doctor Mario Marczuk. Gracias. Gracias, Fabiola, gracias a todos. Voy a compartir mi pantalla y a ver, aquí está. Solamente confírmenme que se ve cuando le dé la gana. Ahí está. ¿Se ve, Gaby? Sí, todo bien, Mario. ¿Lo ven? Fabiola, Sí, sí se ve. Gaby. ¿Sí? ¿Todo Todo bien? bien, todo bien. Bueno, pues sí, como les decía Fabiola, hoy vamos a hablar de algo un poco diferente, pero muy emocionante, como dice ahí en la primera diapositiva, y tiene que ver con el rol de la emoción en nuestros pacientes y cómo esa emoción se puede convertir en enfermedad y cómo esa enfermedad la podemos modular con fármacos novedosos, por utilizar una palabra como son los cannabinoides que hoy están tan en boga en la medicina humana y medicina veterinaria. Por eso hoy, gracias a Maiko, gracias a Remevet y a esto que se llama Sinergia, Ideas y Emociones, vamos a hablar de CBD y emoción. Y lo primero es definir la emoción. La emoción, las emociones son reacciones psicofisiológicas, es decir, hay un componente fisiológico que de alguna manera positiva o negativa puede estar afectando el comportamiento de los diferentes sistemas, de los diferentes órganos y los diferentes tejidos. Y estas reacciones representan un sistema de adaptación que tenemos los animales, los individuos, cuando nosotros percibimos un objeto, a otro animal, un lugar, un suceso o inclusive un recuerdo. Es decir, cualquiera de estos detonantes podrían afectar la manera como nos adaptamos a diferentes situaciones, y eso es lo que se conoce como una emoción. Pero la emoción en sí definitivamente tiene un componente fisiológico, y ese componente fisiológico se puede convertir en fisiopatológico dependiendo del individuo y por supuesto dependiendo de la emoción. Así que a partir de ahora, además de todo lo que ya hacemos en la clínica veterinaria del día a día, los invito a que comencemos a considerar a la emoción como parte de muchas enfermedades, inclusive como enfermedades en sí mismas. Ahora, hay una relación, o mejor dicho, lo que conocemos como bienestar, esa sensación de confort que llegamos a tener los animales en diferentes situaciones, y hablo de los animales en plural porque así como a cualquiera de nosotros nos gusta un domingo de maratón de series o de salida en familia o lo que sea, y eso podríamos considerarlo bienestar, pues en nuestros pacientes también existe esa sensación de bienestar, probablemente asociado también a una experiencia positiva, a un paseo, a una interacción con otros individuos. Pero eso que conocemos como bienestar y que está íntimamente relacionado con las emociones, tiene tres elementos fundamentales que nosotros debemos no solo considerar, sino también tratar de modular en nuestros pacientes. Y nos referimos al bienestar desde el aspecto físico, el bienestar desde el aspecto cognitivo y, por supuesto, el bienestar desde el aspecto emocional.
Cuando pensamos en ese bienestar desde el punto de vista físico y cognitivo, lo que el cerebro está percibiendo, nos referimos básicamente a la presencia o ausencia de alguna enfermedad, es decir, en presencia de enfermedad no hay bienestar, en ausencia de enfermedad hay bienestar, factores ambientales. En el caso de los animales, también ocurre en nosotros, pero como somos veterinarios nos importan por supuesto más los perros, los gatos, los caballos, en fin. Estos factores ambientales son de altísimo impacto, sobre todo en estas especies novofóbicas como los gatos, donde las cosas nuevas los afectan y los afectan usualmente de manera negativa. Los cambios ambientales, una mudanza, un nuevo miembro en la familia, etcétera, son un sinónimo de pérdida de ese bienestar. La capacidad de aprender, los recursos disponibles que tenemos para aprender y para generar bienestar y la memoria alrededor de todos estos aspectos. Y en cuanto a los aspectos emocionales, hay algunos que son obviamente muy de humanos y lo digo desde esa perspectiva porque al no poder hablar todavía idioma perro, idioma gato, no sabemos con exactitud lo que ellos puedan percibir como felicidad o como preocupación o cómo son realmente las interacciones sociales entre entre los animales o las interacciones familiares. Eh, perdón. Lo que sí sabemos, lo que sí sabemos y que es realmente importante, que podemos inclusive medir su impacto en la calidad de vida de nuestros pacientes, es el concepto de ansiedad y cómo ese aspecto emocional del bienestar definitivamente influye en la calidad de vida de nuestros pacientes. Ahora, en los animales, perros, gatos, caballos, ese aspecto emocional del bienestar se puede ver como problemas de comportamiento asociados al miedo, asociados a la ansiedad e inclusive, lo vamos a ver al final, problemas fisiológicos o en este caso fisiopatológicos asociados al miedo, a la ansiedad y al estrés. Así que este tema de la emoción y el bienestar en nuestros pacientes está íntimamente relacionado justamente a eso, al miedo, a la ansiedad y las consecuencias fisiopatológicas que puedan tener esas emociones en nuestros pacientes. Ahora, cuando pienso en la emoción positiva, la emoción negativa asociada al bienestar, es decir, el tema del miedo, el tema del estrés, el tema de la ansiedad, definitivamente tiene que haber un estímulo que desencadene, las respuestas neuroendocrinas en el paciente, porque finalmente estos cambios van a provocar respuestas neuroendocrinas, respuestas hemodinámicas que se van a convertir en respuestas o en condiciones fisiopatológicas en nuestros pacientes. Este estímulo, no importa ahora cómo lo llamemos, va a provocar un cambio en la actitud, en el comportamiento del paciente que va a generar respuestas diferentes y esto se convierte definitivamente en un círculo definitivamente vicioso que va a afectar la calidad de vida de nuestros pacientes. Por eso es muy importante el manejo conductual de nuestros pacientes que se puede hacer, obviamente. Para esto lo debo dejar absolutamente claro ahora y seguramente lo repetiré a lo largo de este encuentro. Existen médicos veterinarios entrenados, formados, educados, me refiero a los colegas que hacen etología en todo este tema del manejo conductual y sobre todo el manejo conductual de patologías de la conducta
pero esto no nos exime a nosotros, los veterinarios que no hacemos etología, de entender qué hay alrededor de todo esto y cómo podemos, utilizando algunas herramientas, mejorar la conducta de nuestros pacientes. Herramientas que pudiesen ser farmacológicas o no. Yo hoy básicamente voy a compartir una herramienta farmacológica muy puntual. Me refiero al uso de los cannabinoides para manejar la conducta de nuestros pacientes. Y ustedes seguramente estarán diciendo, bueno, y ahora Mario se metió a etólogo, ¿cómo es esto que ahora le interesa el tema de la conducta? Si él, pues, lo que hace es medicina del dolor y también todo el tema de la anestesia, pues me interesa muchísimo, y lo vamos a hablar en unos minutos porque hay una relación directa, estrecha, proporcional entre el dolor o las respuestas dolorosas de los pacientes estresados, de los pacientes asustados y también los desequilibrios que hay en el sistema nervioso autónomo de los pacientes que van a ser anestesiados y que previo a ese evento anestésico están estresados, están ansiosos, están asustados, y cómo ese desequilibrio autónomo va a afectar de manera muy impactante el comportamiento anestésico de los pacientes, inclusive los perfiles de recuperación de estos pacientes. Así que aunque yo hago medicina del dolor y anestesia, manejar la conducta, manejar o al menos entender la conducta y las consecuencias de esa conducta de los pacientes es en este momento muy importante para mí, y sin querer ser etólogo, ni muchísimo menos, porque para eso hay muchos y muy buenos además en nuestra comunidad veterinaria. Sí me interesa conocer herramientas farmacológicas que me permitan ayudar a mis pacientes. Ahora, de esto era lo que les quería comentar. Hay evidencia que demuestra la relación que hay entre el estrés, la ansiedad y el dolor como un estímulo fundamental, un estímulo que puede provocar estrés, un estímulo que puede provocar ansiedad, y además ese estrés y esa ansiedad pueden provocar más dolor. Y parte interesante de esta evidencia que está aquí y que como siempre pongo a disposición de ustedes a través de los mecanismos a través de los cuales seguimos conectados, como podría ser la cuenta de Instagram. Esta evidencia muy puntual presentada en febrero del 2020 sugiere la relación que hay entre los problemas de comportamiento y las condiciones dolorosas, y habla de que un porcentaje importante de los problemas de comportamiento problemas de comportamiento que están siendo tratados como problemas de comportamiento eh, mm, por etólogos veterinarios. Bueno, no hay etólogos que no sean veterinarios, obviamente, es como una redundancia, es una redundancia, pero estos problemas de comportamiento podrían ser más bien problemas de dolor, y viceversa. Pacientes que estamos tratando como en el servicio de medicina del dolor, pues probablemente podrían tener problemas de comportamiento que están exacerbando la condición dolorosa. Así que no hay manera de separar estos tres componentes, al menos en principio en el servicio de medicina del dolor y en lo que haces tú día a día en tu práctica clínica. Además, hay una evidencia, esta no es tan nueva, esta es del año 2009, pero que demuestra la relación que hay entre los modelos de dolor crónico. Imagínate, todavía lo llamaban dolor crónico, y ustedes saben a través de todos estos encuentros que hemos tenido, que hoy hablamos de dolor mal adaptado, que el estrés y el dolor crónico están íntimamente relacionados con enfermedades endocrinas,
pacientes con Cushing, pacientes con diabetes, estas enfermedades literalmente estresantes que alteran los mecanismos adaptativos que tienen los animales y en consecuencia, y los animales incluido el hombre, y en consecuencia provocan cambios en las respuestas frente a los estímulos dolorosos. ¿Qué quiere decir con esto? ¿O qué implica esta evidencia? Que pacientes con enfermedades endocrinas que se consideran enfermedades de altísimo impacto estresante sobre todo el animal entero, no solo sobre el páncreas o sobre el hígado o sobre las suprarrenales, es que hay un impacto altísimo sobre el sistema nervioso central, sobre el sistema nervioso autónomo, sobre la calidad de vida del paciente. Y en estos casos, estos pacientes con estas condiciones tienen respuestas mucho más exacerbadas frente a estímulos dolorosos. Es decir, que cuando a mí me toca atender a un paciente diabético o con Cushing, por ejemplo, que son, digamos, de las enfermedades endocrinas más comunes en la práctica veterinaria y que además tienen alguna condición dolorosa como enfermedad articular degenerativa, por nombrar alguna muy, muy común, yo de entrada sé que el manejo analgésico de esos pacientes va a ser mucho más complejo que si no tuviesen esa enfermedad endocrina, porque estos pacientes están respondiendo de una manera mucho más intensa a los estímulos que se están generando y además de cualquier tratamiento analgésico antiinflamatorio, perdón, tradicional que yo pueda considerar, pues es muy, muy importante, especialmente en este tipo de pacientes, considerar herramientas que manejen el estrés y que manejen la ansiedad, que ya está a un altísimo nivel en estos individuos. Ahora, la ansiedad, como parte de estas respuestas, se considera en principio una respuesta protectora y adaptativa a las amenazas ambientales, pero una vez que deja de funcionar como una herramienta protectora, como una herramienta de adaptación, puede conducir a una discapacidad desadaptativa si esa ansiedad es excesiva y sobre todo si es persistente. Porque yo puedo tener un evento de ansiedad muy intenso, pero muy puntual, que no necesariamente va a conducir a una discapacidad para adaptarse a ese individuo, pero si esa ansiedad se hace persistente en el tiempo, porque el estímulo sigue allí, porque no se está manejando esta ansiedad, porque no lo he ni siquiera considerado como una patología que puede afectar a otras patologías en mis pacientes, pues obviamente esa ansiedad deja de ser una respuesta protectora, una respuesta adaptativa para convertirse en una eh, herramienta o una enfermedad en sí misma. Ahora, lo que sabemos es que la investigación, la evidencia ha reconocido a los cannabinoides, ya sean los endógenos, los que produce nuestro cerebro, o los que nosotros administramos como medicamentos a nuestros pacientes, como un potente modulador, regulador de las emociones en sí y especialmente de la ansiedad. Esa ansiedad que en principio protege y después enferma y por lo tanto es absolutamente considerable la evaluación o la consideración, mejor dicho, es la palabra que yo prefiero utilizar, de que el uso de cannabinoides sea una terapia potencial en animales. Yo la palabra potencial prácticamente no la considero porque muchísimos de mis pacientes en el servicio de medicina del dolor utilizan cannabinoides como parte de su terapia y lo utilizan por diferentes razones. Y una de las razones principales por la cual los utilizamos
es para regular esas emociones, es para controlar esa ansiedad y para tener mejores respuestas al resto de los tratamientos. Ahora, ¿cómo hace cannabis para modular esa emoción? ¿De qué depende que los cannabinoides modulen la emoción? Primero, el tipo de cannabinoide y el receptor involucrado. Les recuerdo, sé que en algún momento tuvimos un encuentro como este donde hablamos de otras generalidades de los cannabinoides, pero les recuerdo que el sistema o el sistema endocannabinoide, que básicamente lo tenemos todos los animales, a excepción de los insectos, donde todavía no se ha podido demostrar la presencia del sistema endocannabinoide, que está conformada por los cannabinoides endógenos, es decir, los que produce el sistema nervioso, aunque hay evidencia que sugiere ahora también que no solamente se produce en el sistema nervioso. Los receptores para esos cannabinoides y las enzimas que modulan o regulan esa interacción eh, de ese tipo de cannabinoide y de ese tipo de receptor, si es CB1, si es CB2, si es anandamida, si es 2-AG o inclusive de los cannabinoides que yo estoy administrando farmacológicamente, si es CBD, si es THC o si es alguno de los otros más de 100 cannabinoides que se pueden obtener de las plantas y que se pueden utilizar farmacológicamente en nuestros pacientes. Potencian la actividad del sistema endocannabinoide, la dosis a lo que la administramos. Esto, por supuesto, sé que es algo que a ustedes en este encuentro de hoy les importa muchísimo porque los cannabinoides son fármacos que se administran como cualquier otro fármaco, es decir, basados en miligramos por kilo y evidentemente basados en las necesidades del paciente, pero les puedo ir comentando que las dosis que se utilizan para modular la emoción usualmente son lo que se conoce en medicina canábica como microdosis, dosis que van desde 0,1 hasta 0,5 miligramos por kilo entre 2 y 3 veces al día. El momento en el que se administra el fármaco también es importante porque si logramos identificar los detonantes de la ansiedad y podemos administrarlo antes de que aparezca el episodio de ansiedad, el efecto, el impacto va a ser mucho mejor. El entorno en el que se administra el fármaco, y nos referimos también un poco al momento de la administración, no es lo mismo administrarlo en pleno ataque de ansiedad que reconociendo el detonante de la ansiedad y administrarlo antes de que aparezca el episodio. Por supuesto, la variabilidad individual, la variabilidad interespecie, y esto es lo que se conoce como tono del sistema endocannabinoide, algo que es realmente importante de entender porque explica y determina la respuesta de cada paciente. Es decir, cada paciente, cada individuo, incluidos nosotros los humanos, tenemos un tono de sistema endocannabinoide diferente que va a estar determinado por la capacidad de nuestro cerebro de producir endocannabinoides, por lo eficaces que pueden ser las enzimas que regulan la interacción entre el endocannabinoide y el receptor, y por supuesto la distribución de los receptores CB1 y CB2 que cada individuo tiene de manera diferente. Y eso, sin duda alguna, está determinado por el perfil genético del paciente. Por eso, nosotros podemos ver que en algunos pacientes, basado en la dosis miligramos por kilo que se utiliza para cannabinoides, a algunos pacientes esa dosis los puede afectar de una manera y esa misma dosis en un paciente del mismo peso, de la misma raza, de la misma condición, los afecta de una manera diferente, y eso tiene que ver justamente cómo los individuos tenemos sistemas o tonos de sistema endocannabinoides diferentes. Ahora, hablábamos de este tema de la emoción
el receptor y el cannabinoide que podría modular esa emoción. Y aquí, cuando hablamos de la emoción y especialmente de la ansiedad como esa emoción que va a causar un impacto negativo en nuestros pacientes, el receptor sobre el cual nos vamos a concentrar es específicamente los receptores CB1, estos receptores presinápticos que están presentes prácticamente en la gran mayoría de los tejidos y están todo el tiempo activos, a diferencia de los receptores CB2 que como sabemos son inducibles, es decir, a pesar de que están ahí, solamente se activan frente al estímulo. Y en este caso, la evidencia sugiere que además del CBD, del cannabidiol, el THC, este cannabinoide al que podríamos decir que le tenemos respeto, yo no quisiera utilizar la palabra miedo porque en la medicina con cannabinoides no deberíamos utilizar la palabra miedo, pero sí respeto por las características de este cannabinoide y por el efecto que pudiese tener en la actividad del sistema nervioso central, pero sabemos que con microdosis de THC, es decir, extractos que tengan menos de un 1%, realmente menos de 0,3% de THC, se puede regular de manera eficiente la emoción de nuestros pacientes. Sabemos entonces que esos receptores CB1 desempeñan ese papel fundamental en el equilibrio y en la regulación de sustancias neuroquímicas como que están relacionadas con la serotonina, perdón, con la ansiedad, me refiero a la serotonina, la norepinefrina, la dopamina, la acetilcolina y otras hormonas del estrés. Es decir, este receptor equilibra y regula la producción de estas sustancias asociadas a la ansiedad. Estos receptores CB1 pueden ejercer de manera bidireccional sobre la ansiedad que tenga el paciente y todo va a depender de la dosis de THC que estén recibiendo los pacientes. A altas dosis de THC se produce más ansiedad, a bajas dosis de THC se modula o se regula la ansiedad. Por eso sabemos que dosis bajas a moderadas de THC son las que tienen esos efectos ansiolíticos y que a dosis alta podrían más bien provocar ansiedad, paranoia, miedo. Este tema de la dosis baja o alta no está claramente definida ni en medicina humana ni en medicina veterinaria porque depende en gran medida del paciente. Lo que sí podemos asegurar es que debes utilizar extractos que tengan muy bajas concentraciones de THC, menos del 0,3% de THC, porque otra herramienta que utilizamos habitualmente para modular y controlar la ansiedad, además del THC, es el cannabidiol, lo que conocemos como CBD. Otra herramienta farmacológica que tenemos a disposición hoy en día es el entendimiento de estos receptores TRPV1, estos receptores de potencial transitorio y su relación con los receptores CB1, los receptores cannabinoides 1. La activación de estos receptores TRPV1 aumenta la ansiedad, pero los receptores CB1 modulan a los TRPV1. Es decir, que si yo utilizo fármacos que sean agonistas de estos receptores, como podría ser el CBD, voy a lograr un equilibrio entre la actividad de los receptores CB1 y los receptores TRPV1. Así que activar a estos receptores CB1 definitivamente va a regular o va a resultar en efectos ansiolíticos y ansiogénicos en mis pacientes. Pero recuerda que eso depende del tono endocannabinoide que pueda tener cada individuo basado en su perfil genético y por supuesto
la intensidad del estímulo al que se estén enfrentando los individuos. Otro tema fundamental es el sistema serotoninérgico. En el sistema nervioso existen básicamente tres sistemas asociados a la modulación del dolor, del estrés y de la ansiedad. Uno es el sistema endocannabinoide, otro es el opioide endógeno y otro es el sistema serotoninérgico. Y hay una relación entre la actividad, ahora no del THC, sino del CBD, otro cannabinoide que se obtiene de la planta y que se utiliza como herramienta farmacológica en nuestros pacientes para modular la actividad del sistema serotoninérgico y a partir de allí regular o modular la emoción en nuestros pacientes. Esta evidencia demuestra y sugiere que el CBD, el cannabidiol, es una herramienta farmacológica potencial para tratar los desórdenes de ansiedad en nuestros pacientes. ¿Cómo se relaciona esto entonces? La activación del receptor 5-HT1A, receptores serotoninérgicos, disminuye la ansiedad en general, mitiga el estrés crónico y aumenta la reducción del miedo. ¿Y cómo ocurre esto relacionado con el CBD? Pues el CBD tiene una actividad ansiolítica a partir de la activación de los receptores CB1 y TRPV1, ¿sí? Actúa directamente sobre estos receptores serotoninérgicos para que disminuya la ansiedad, para que disminuya el estrés crónico y para que disminuya el miedo. Así que el CBD, el cannabidiol, ese que está en la inmensa mayoría, por no decir absolutamente todos los extractos que se utilizan hoy en día en medicina veterinaria, puede funcionar regulando a la actividad basal de los receptores CB1 y aumentando el efecto de las endorfinas endógenas que van a tener la capacidad, en todo caso, de regular el sistema serotoninérgico. Otro concepto muy importante y que debemos tener en cuenta se refiere al efecto séquito y la emoción. El efecto séquito es ese efecto que ocurre más allá de los cannabinoides, es decir, de los fitocannabinoides que se obtienen de la planta y que también tiene un efecto variable para tratar la ansiedad. Ese efecto séquito, se logra básicamente a través o especialmente a través de algo que se conocen como terpenos, que son compuestos orgánicos aromáticos y volátiles. Son estos elementos que le dan olor y que permiten percibir e identificar ciertas plantas literalmente y que comparten rutas biosintéticas con los cannabis que da regular el miedo. Por eso, hoy en día se consiguen en el mercado para uso veterinario extractos que además de cannabinoides, CBD, THC, CBG, CBDA, etcétera, no es algo de lo que vamos a hablar ahora, además tienen terpenos, que son estos compuestos orgánicos que se obtienen de otras plantas y que potencian el efecto de los cannabinoides. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones clínicas? Porque al fin y al cabo esto es lo que nos interesa ahora, de la emoción y el CBD. Esta evidencia de Coban del año 2019 demuestra que los problemas emocionales, los problemas conductuales como la ansiedad, es la razón más común por la cual los propietarios preguntan sobre el uso de CBD en las mascotas. Es decir, muchos propietarios, la gran mayoría de los propietarios, asocian ya de manera directa el uso de CBD como una herramienta para
controlar o regular las emociones de sus pacientes, inclusive mucho más que el manejo del dolor, inclusive mucho más que el manejo del dolor. Así que el CBD parece ser ideal, parece ser una herramienta ideal en el manejo de la ansiedad en los animales, básicamente porque no tiene leves o ninguna, diría yo, propiedades psicogénicas. Estamos hablando de CBD, no THC. Y el hecho de que no tiene el potencial de aumentar directamente la ansiedad, como sí lo puede tener el THC. Recuerda, altas dosis de THC aumentan la ansiedad, bajas dosis de THC disminuyen la ansiedad. Ahora, también va a depender, o más que depender, debemos considerar que estos pacientes que tienen problemas de conducta que ya han sido diagnosticados y tratados por etólogos veterinarios, problemas de ansiedad, ansiedad por separación, problemas conductuales, usualmente están tomando otras terapias que no necesariamente son cannabinoides. Y cuando esto ocurre, es decir, cuando están recibiendo otras terapias como inclusive benzodiazepinas que llegan a tomar o que se llegan a utilizar como una herramienta farmacológica, debemos o comenzar con la dosis más baja de CBD o disminuir inclusive a la mitad o tres cuartas partes la dosis del fármaco en cuestión que esté utilizando nuestro paciente. Algunos pacientes usan diazepam o algunos pacientes usan alprazolam. Alprazolam, eso lo debemos considerar. Otras implicaciones clínicas y muy importantes que tiene el uso del CBD y la emoción tiene que ver, por ejemplo, con el impacto del CBD en los trastornos asociados al ruido en los pacientes o la agresividad de algunos individuos que viven en albergues para perros, estos lugares donde están resguardados hasta que consiguen que alguien los adopte, pero ambas situaciones, ya sea los ruidos por los fuegos artificiales o por los truenos de las tormentas, afectan o impactan eh, de manera importante la calidad de vida de los individuos. Ahora, ¿qué debemos considerar entonces en este tipo de pacientes? Extractos que sean de CBD y que contengan menos de 0,3% de THC, especialmente si estamos hablando de individuos con ansiedad crónica. Si estamos hablando de individuos con ansiedad crónica, podemos empezar con 0,1 hasta 0,5 miligramos por kilo, 1 o 2 veces al día. Para formas más agudas de ansiedad, se puede aumentar la dosis hasta 3 miligramos por kilo y si logramos identificar el detonante, podemos darlo hasta 1 hora antes de que ocurra el detonante, la tormenta, el fuego artificial, etcétera. Y por supuesto, debemos considerar dosis repetidas dependiendo de la respuesta del paciente. Recuerda que el uso de CBD como herramienta farmacológica tiene un altísimo perfil de seguridad. No hay evidencia clínica ni en medicina humana ni en medicina veterinaria de pacientes en los que haya ocurrido muertes por sobredosis de CBD. Es decir, que si tengo que repetirlo manteniéndome dentro del margen terapéutico que sugiere sea hasta 3 miligramos por kilo, no hay riesgo clínico para los pacientes. En conclusión, entonces, de esta primera parte, que les quiero mostrar un par de cositas más importantes, existe una sólida evidencia que demuestra el papel que cumple el cannabis, el CBD, en el tratamiento de la emoción, el tratamiento de la ansiedad en los animales. Y aunque se necesitan más estudios, obviamente, sobre todo para establecer la dosificación, porque como vieron, dependiendo del tipo de ansiedad, si es crónica o es aguda, puede ir desde 0,1 hasta 3 miligramos por kilo. Faltan estudios para establecer
un margen más estrecho en cuanto a la dosificación, pero hay suficiente evidencia que demuestra que es un tratamiento seguro y eficaz en los en los pacientes veterinarios. Pero puede haber algo más alrededor del miedo, de la ansiedad, del estrés y que puede tener un impacto en la calidad de vida de nuestros pacientes. La respuesta es sí. La respuesta es definitivamente sí. Hay emoción con implicaciones patológicas. Hay enfermedades infecciosas en los gatos, como el herpes virus o la peritonitis infecciosa felina, que definitivamente tienen un componente emocional, que a pesar de que el agente patógeno está allí y podría estar controlado frente a una emoción, se pueden desencadenar episodios de la enfermedad. Hay dermatopatías por estrés, el impacto que tiene el estrés sobre la reparación ósea, sobre la activación o no de los osteoclastos y, por supuesto, todo lo relacionado con la enfermedad oncológica y los cuidados paliativos alrededor de la enfermedad oncológica. Nos referimos al impacto que pueda tener los cannabinoides sobre el dolor en la enfermedad oncológica, el impacto que pueda tener los cannabinoides sobre el vómito, sobre las náuseas, sobre el apetito de los pacientes con enfermedad oncológica. Pero hay una condición muy puntual que se ha estado estudiando, no últimamente, porque la verdad es que se conoce desde hace tiempo, pero cada vez se obtiene más y más y más información. Me refiero a esta condición que es muy común en gatos y que se conoce como el síndrome de Pandora. Esta es la historia de Pandora. Esta, según la mitología griega, es la primera mujer que se hizo y a la que Zeus le encomendó llevar una caja, que realmente en la mitología no es una caja, es un jarrón, y que le pidió Zeus expresamente que no lo abriera por el contenido de ella. Y esta mujer, que se conocía como Pandora, la abrió y salieron todas las desgracias del mundo. Cuenta la mitología que cuando Pandora vio esto se asustó, cerró rápidamente otra vez la caja o el jarrón, dependiendo de donde leas la historia. Es muy probablemente más que haya sido un jarrón que una caja, pero suena más lindo caja de Pandora que jarrón de Pandora. La cerró rápidamente y lo único que quedó adentro de esa caja o de ese jarrón fue la esperanza. ¿Sí? Así que la esperanza es lo último que se pierde para tratar esta condición que se conoce como síndrome de Pandora y se conoce o se describe, miren esto, como una ansiopatía, es decir, una patología de la ansiedad, una condición patológica que resulta de la activación crónica del sistema nervioso central asociado a respuestas al estrés y uno de los signos, porque no es el único, vamos a ver que además de esta condición de cistitis idiopática felina, que es como un rompecabezas que se arma y que en mi caso puntual, digo, en mi caso puntual me refiero al tipo de medicina que yo hago, que es la medicina del dolor. Esta condición que se conoce como cistitis idiopática felina tiene un modelo de dolor que se conoce como dolor funcional, que también está presente en otras condiciones de estas características. Cuando me refiero a características, me refiero a ansiopatías como la enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, que es un modelo de dolor difícil de tratar porque tiene implicaciones no solo fisiopatológicas
asociadas a el comportamiento de la actividad nociceptiva en el sistema nervioso central, sino también un componente emocional muy, muy importante. Y esa cistitis idiopática felina es la forma más común de enfermedad del tracto urinario bajo de los gatos, que se caracteriza por signos clínicos que ocurren sin una causa subyacente o incitante obvia, que además cursa con signos digestivos, con signos cardiovasculares o con signos dermatológicos, pero especialmente cursa con una condición que se llama síndrome de deficiencia endocannabinoide clínica. Es decir, estos pacientes con esta condición de cistitis idiopática felina, de cistitis idiopática felina, tienen este síndrome donde su sistema endocannabinoide no funciona de manera adecuada, es decir, su cerebro, entre otras cosas, no produce suficientes endocannabinoides, o probablemente las enzimas estén regulando demasiado pronto y además haya un menor número de receptores. Lo cierto es que este síndrome de deficiencia endocannabinoide clínico es la explicación fisiopatológica de este modelo de dolor funcional, que repito, también aplica, por ejemplo, a la enfermedad inflamatoria intestinal, también presente en nuestros pacientes veterinarios. Ahora, ¿qué rol juega el CBD en esta condición? Modula la nocicepción y proporciona analgesia no solo periférica, sino también central. Tiene un efecto antiinflamatorio directo a nivel de la vejiga por inhibición de este tipo de proteínas, NF-κB, inhibe la proliferación de linfocitos T y linfocitos B inducidos por mitógenos, suprime la señalización MAP-NK de la proteína NF-κB al inhibir la ciclooxigenasa 2. Detalle interesante, que lo hablamos en ese primer encuentro que tuvimos de cannabinoides y dolor, el CBD también inhibe la expresión de ciclooxigenasa 2, lo mismo que hacen los AINES, por eso son fármacos que interactúan farmacológicamente de manera eficiente. También son capaces de reducir la hiperreflexia inducida por la inflamación de la vejiga, y el CBD, como hablamos anteriormente, modula la transmisión serotoninérgica, esta vía de excitación, y en consecuencia disminuye la alodinia asociada al dolor neuropático. Recuerden, los modelos de dolor funcional es un modelo de dolor mixto entre nociceptivo y neuropático, asociado a la función serotoninérgica. Y por supuesto, muy, muy, muy importante en esta condición es el hecho de que el CBD o los cannabinoides, CBD y dosis bajas de THC, son capaces de modular y regular los modelos de estrés agudo y crónico asociados a esta condición. Así que, culminando, doctores, para ahorita interactuar un poquito seguramente con alguna idea, alguna emoción, alguna pregunta, este tema de la emoción como enfermedad en nuestros pacientes es algo que debemos comenzar a considerar cada día de manera más seria en nuestro trabajo, sin ser etólogos, sin la necesidad de ser etólogos, porque sabemos el impacto patológico que provoca la emoción en nuestros pacientes. Y tener herramientas como esta, me refiero al CBD, que además de proveer analgesia por diferentes vías, también es capaz de modular y regular la emoción, una emoción de altísimo impacto negativo, como podría ser la ansiedad crónica, pues hoy en día para nosotros es una posibilidad más en el manejo y en la calidad de vida de nuestros pacientes. Les dejo allí, como siempre, mi cuenta de Instagram, que es esta comunidad
de veterinarios y estudiantes de medicina veterinaria, donde todo el tiempo estamos interactuando, donde todo el tiempo estamos compartiendo información y donde todo el tiempo estamos tratando de educarnos a partir de la información que se comparte allí. Recuerden que este encuentro de hoy se repite el domingo. Si no lo pudiste ver completo hoy, si lo viste y te interesó, pues comparte la información para que este domingo a través de la página de Remevet puedas volver a ver este encuentro. Pues yo, por supuesto, agradecido a Maiko por darme una oportunidad más de compartir ideas y emociones con todos ustedes. Por supuesto, a Remevet, la plataforma que se encarga de llevar estas ideas y emociones a todos ustedes. Yo voy a pregunta, algún comentario. A ver, pareciera que hay algunos. A ver, buenas noches, buenas noches. Saludos desde Catepec, desde Chile, desde Ciudad de México. Buenas noches a todos. Reconéctate, reconéctate, reconéctate. Eh, pues, a ver, aquí hay algunas preguntas. Sí, tienes una por ahí, Mario. Lucy. ¿Puede platicar un poco de CBD? ¿Cómo funciona el CBD para disminuir el dolor analgésico y antiinflamatorio en nuestros pacientes? Un efecto similar, por ejemplo, al que hay en, o el que ocurre con el sistema opioide endógeno. De hecho, farmacológicamente y genéticamente tienen una similitud muy, muy grande ambos sistemas moduladores del dolor. A ver, Jorge Montes, Jorge Marín Montes, perdón, dice, la MTH o Che ya consideraba las emociones como causa de enfermedad y parte de su terapéutica es regular las mismas, sin duda alguna, Jorge. ¿Tienes experiencia en CBD en casos de gingivitis? Sí, sí, eso lo pregunta Elisa. Elisa. THC y otros cannabinoides, CBD, CBG, CBDA. ¿Cuál sería el ratio ideal cuando Juan Enrique Romero habla de ratio? Se refiere a las proporciones entre CBD y THC, aunque no exclusivamente CBD, porque hay otros cannabinoides, pero es básicamente la proporción entre THC y otros cannabinoides. Juan, depende de la condición, porque por ejemplo, en enfermedad oncológica buscamos o se utilizan, en México no se pueden utilizar, pero en otros países como Uruguay o Estados Unidos, algunos estados de los Estados Unidos, sí se pueden utilizar, pero básicamente se utilizan extractos que tienen proporciones de 4:1, cuatro veces más THC, dar más ansiedad. Sí, eso es lo que comentamos, Ceci, a dosis altas de THC, el THC produce estados de más miedo, de más ansiedad, así que al menos para esto no utilizamos altas dosis de THC. Naxieli dice, tengo un paciente felino de 2 años que tiene el amido psicogénico, ya han intentado todo, han hecho estudios, algunos colegas que lo han visto me recomiendan comenzar con una gota de CBD y así ir aumentando la dosis en un gato que también se está rascando todo el día y lleva 4 mudanzas. Bueno, a ver, aquí, si bien yo no soy, repito, un etólogo, de este comentario tuyo puedo notar
algunos detalles importantes. El tema de las mudanzas, obviamente, seguramente es un desencadenante, siendo estos los gatos neofóbicos, cada vez que mueven al gato del lugar, seguramente eso desencadena. 1500 miligramos, depende del extracto. Así que yo te podría sugerir en todo caso, sí, que comiences con una dosis baja de medio miligramo por kilo, por lo menos 2 veces al día. Pues medio miligramo por kilo dependerá del peso del gato y te dirá cuántas gotas darle dependiendo del extracto que utilice. En pacientes oncológicos, ¿qué dosis de CBD recomiendo? Usualmente en pacientes oncológicos utilizamos o comenzamos con dosis ligeramente más altas. Empezamos con 1 miligramo por kilo y rápidamente nos ponemos en 2 miligramos por kilo, incluso 3 miligramos por kilo. Naxieli dice, en caso de mi paciente felino, ¿ya sería de por vida el CBD? Sí, si no se muda más, si logras controlar el lamido psicogénico y no se mudan más, es decir, no hay otro detonante, pues podría suspender eventualmente retirar el CBD, pero usualmente son pacientes que lo utilizan siempre. Esta plática en la plataforma de Remevet. Así que no nos vamos a perder. ¿Sí? Pues nada, si no hay más preguntas, como siempre, muchísimas gracias y espero que se hayan emocionado tanto como yo. Gracias, Mario. Yo quiero dar un anuncio, nada más les damos chance 1 minuto más, por si alguien se anima para hacer alguna otra pregunta. Y les aviso que tenemos una promoción muy, muy interesante por parte de Maiko. Tenemos nuestro monitor de tono parasimpático, el monitor PTA de M. Doloris, con un 30% de descuento específicamente para todos los asistentes a este webinar. Entonces, bueno, pues cualquier duda, estoy a sus órdenes. Pues no se pierdan ¿Tienes esa una pregunta oportunidad. nueva? Tienes una pregunta nueva de Cecilia. De Cecilia, ¿dónde está? Déjame No te la entra. pongo. Ya te la puse. ¿Cómo sabemos cuándo se puede retirar? En el caso de esta condición, en los pacientes con dolor no se retiran nunca porque el estímulo está allí siempre. Me refiero a pacientes con modelos de dolor articular degenerativo. En el caso de los pacientes con problemas con angiopatías, con problemas de ansiedad, si logras controlar el desencadenante, que es parte importantísima de la enfermedad, pues lo puedes ir retirando. Sí, Mariana, muchísimas gracias. Es la primera plática en la que entra, pues qué bueno. Contigo para enviarte información del monitor, con mucho gusto. Y gracias a todos, muy buenas noches. A nombre de Maiko y de M. Doloris, les damos nuevamente las gracias. Gracias, Remevet. Gracias, Mario. Gracias a todos. Hasta luego, buenas noches. Bye bye. Gracias a todos, buenas noches. Terminamos transmisión. Hasta luego.